de formación integral que va a servir de apoyo para los alumnos de la Facultad de Derecho, para que sigan teniendo opciones de poder alimentar lo que es su carnet cultural a través de este gran trabajo que se va a llevar a cabo esta semana de videoconferencias. Arrancamos en la mañana con una plática de la maestra Lucía Chavira y en este momento vamos a tener una plática muy interesante con la doctora Imelda Alcalá Sánchez, que es docente de la Facultad de Derecho y actualmente también ella preside el Colegio de Psicólogos de Chihuahua. Vamos a abordar el tema de salud mental durante la contingencia COVID-19, que dada la situación es un tema de suma trascendencia y que mejor que ella, pues para hablarnos del tema, darnos tips y también al final podrán ustedes dentro del chat poner alguna duda o un comentario que tengan y lo abordaremos al final de la práctica. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida y las gracias a la maestra por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Buenas tardes a todos. Estamos... Les pedimos a quienes tienen su micrófono activo que por favor lo pongan en silencio. Ok, ahora sí ya. Hay que compartir buenas tardes. La presentación, maestra. Mándeme. Necesita compartir de nuevo la presentación. Ok, déjenme entonces la pongo. Lo que pasa es que si la pongo en... A ver. Ahí está activa, ¿verdad? ¿Sí estamos bien, verdad? Sí. Ok. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de algunas cuestiones que a lo mejor son parte de la experiencia que están teniendo en lo cotidiano. A lo mejor conocen a alguien o ustedes mismos están pasando por algunas de las cosas que voy a mencionar. La cuestión de salud mental, pues es una condición de todos y es algo que vivimos nosotros pues cotidianamente, ¿no? En este caso, lo que voy a tratar de hacer, a ver, es darles este plan. O sea, voy a hablar un poquito sobre el contexto de lo que es ahorita la situación que tenemos. Voy a presentarles un poco de información general sobre lo que son las epidemias y las pandemias desde el punto de vista de la salud pública. Y voy a hablar de condiciones sí, factores que determinan el que ocurran cambios en la salud mental. Le llamamos detonantes o son causas de que haya afectaciones o modificaciones en la salud mental de las personas. Y luego voy a hablar de las afectaciones en particular y luego de algunas maneras de manejarlas para finalmente terminar la plática con una conclusión. Quisiera que si alguien tiene algo que comentar o lo que sea y le parece que es muy importante, pues abra el micrófono y me lo diga y me detengo. Si creen que puede esperar al final, pues les agradecería que pongan entonces las notas en el chat para poder considerar lo que me digan y responderles en lo que sea posible. Vamos a empezar entonces con el contexto. La diferencia entre pandemia y epidemia es interesante porque tiene implicaciones en el modo en cómo se están comportando las cosas ahorita. Para algunas personas parece ser muy preocupante el pensar que esto que está ocurriendo ahorita no había ocurrido jamás o es un evento así muy nunca visto. Y en realidad no es eso, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Ok. En realidad esto no es novedoso. O sea, tristemente hemos tenido muchas epidemias en el mundo. Y la diferencia entre lo que conocemos como epidemias y lo que ahorita estamos padeciendo como pandemia es simplemente la cantidad de gente que está afectada. Como pueden ver en las definiciones, pues la epidemia es el surgimiento de una enfermedad que contagia muy rápidamente a mucha gente al mismo tiempo. Una pandemia es una epidemia que afecta a amplias zonas geográficas y que por consiguiente afecta a cantidades excepcionalmente grandes de personas. Es lo que les está ocurriendo ahorita. Tengo mucho ruido, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Ándele. Tenemos entonces que cuando se habla en México de lo que nos está pasando, hay una declaración de Marcelo Ebrard del 30 de marzo, en donde se declara lo que está ocurriendo como una emergencia y
al declararlo formalmente como una emergencia, da lugar a la posibilidad de realizar una serie de acciones que van encaminadas a responder a la situación que estamos enfrentando. Hay ejemplos de emergencias sanitarias que a lo mejor suenan a ciencia ficción, como los ataques de bioterrorismo, que son posibles, las epidemias y las pandemias, y algunas otras emergencias que involucran agentes contagiosos. Cuando ocurrió la epidemia de ébola en Libia el año pasado, estábamos hablando de algo muy semejante a lo que estamos padeciendo ahorita. Afortunadamente, en ese tiempo hubo manera de detenerlo y no pasó de lo que sería el contagio local en el país, en ese país que estaba afectado. No se llegó a generar un contagio a nivel mundial, como es el caso de ahorita. Tenemos entonces que la emergencia sanitaria también está contemplada como en la ley. Se considera como la declaración, como el permiso que puede tener la autoridad para poder llevar a cabo una serie de acciones que impidan que haya alguna gente que nos interesa detener en la frontera, de manera que no nos afecte, ¿no? En este caso, a lo que queremos detener es al virus. También, obviamente, está implicada la ley del trabajo, en donde se habla de que hay que cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia fije la autoridad competente. Eso deja muy abierto a la posibilidad de tomar medidas para controlar lo que serían las relaciones laborales o las condiciones de trabajo, que es lo que también ha estado pasando. Ahora, ¿qué sabemos del COVID ahorita? El COVID es un coronavirus, es del tipo SARS y se llama COVID-2. Es un trozo de RNA que es inerte, o sea, no está vivo. Sí se puede duplicar, pero no se reproduce como se reproducen los seres vivos. Ataca las vías respiratorias duplicándose, entrando por las mucosas, o sea, nos entra por la nariz o por la garganta. Puede ser mortal en casos graves, es contagioso mediante saliva, lágrimas que puedan compartirse entre humanos. Se transfiere y sobrevive por vía de superficies que estén contaminadas, El contagio ocurre esto es lo que hace diferente al COVID de otras enfermedades, de otras epidemias que hemos tenido. El contagio ocurre tanto con personas asintomáticas como con personas afectadas, e incluso empieza a ocurrir 14 días antes de que la persona que está afectada muestre síntomas. De tal manera que ustedes pueden ahorita estar perfectamente bien y ser contagiosos. El contagiado, una vez que el SARS está en el cuerpo, empieza a mostrar síntomas en algunas personas en 24 horas, pero en otros puede tardar hasta 14 días. Y la enfermedad, una vez que la persona está contagiada, puede ser asintomática. Y la persona asintomática puede contagiar. Estas características hacen del COVID, hacen del contagio de este virus una situación muy novedosa desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud mental, porque en ocasiones anteriores teníamos manera de ver a la persona que estaba enferma, detectarla, identificar a las personas que podrían estar contagiadas de manera muy rápida y podíamos tomar medidas antes de que el contagio se pudiera reproducir. Ahorita, como uno puede andar pululando por ahí contagiada y siendo contagiosa, pues es difícil el poder saber quién sí y quién no es contagioso para decidir qué hacemos con las personas afectadas. Tenemos entonces la tarea central de la salud pública es identificar y reducir el problema o los riesgos que pueda tener la población. El control efectivo de las enfermedades es una tarea, las enfermedades que son contagiosas, ¿no? Es una tarea muy importante para la planeación o impedir pues que ocurra un desastre. La protección a la población y la reducción de los daños al mínimo son los objetivos principales de una acción de tipo de salud pública, ¿no? Para eso, la herramienta más popular, la más importante, la que tiene mayor efectividad hasta la fecha, es el someter a cuarentena y puede ser una cuarentena con confinamiento en alguna zona en particular de las personas que están afectadas. En este caso, tenemos entonces una acción preventiva a nivel poblacional que implica el cuarentenear a las personas infectadas, es decir, recluirlas,
y detenerlas por un tiempo, que se ha puesto popular esto de hablar de cuarentena porque era lo que se usaba desde la Edad Media en la epidemia de la peste, como el plazo necesario para asegurarse de que no hubiera más infectados y más contagiosos, ¿no? La cuarentena en realidad puede no ser 40 días, pueden ser más o menos, ¿no? Aquí la acción preventiva entonces va dirigida obviamente primero a las personas infectadas y después a las personas que son sospechosas de estar infectadas o que de alguna manera podrían ser cargadoras o vaya, portadoras del problema, ¿no? Y la idea de esto es separar a los contagiosos o enfermos de los que no están contagiados. El problema con el COVID es que como no podemos identificar quiénes son los enfermos, porque no están enfermos, pero pueden ser contagiosos, ¿cómo le hacemos para poder separarlos, para poder cuarentenearlos? Y la otra es que cuando esto arrancó, no teníamos muy claro de cuáles eran las vías y los niveles de contagio. Es decir, el conteo viral y cosas así que se oye por ahí en las noticias, pues todavía no sabíamos cuánta carga viral debe tener una persona para resultar ser peligrosa en términos de contagiar a otra, o cuánto podía ser tolerable que pudiera uno cargar, incluso sin síntomas, para decidir que no era necesario cuarentenearla, ¿no? Pues como resultado del conocimiento que hemos ido acumulando y de que pues sí sabemos que es contagioso, que la gente puede estar sana, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de la Salud este año, por marzo, hizo la declaración de que el COVID-19, que es la enfermedad que deriva del virus, se convierte en una infección endémica. Y lo que eso quiere decir bajita la mano es que va a ser parte de nuestra vida cotidiana por largo tiempo, no sabemos si 1 o 2 años o más, y por consiguiente se va a convertir en algo parecido a lo que es el catarro, el VIH, la varicela o el herpes. Pues esto que está pasando entonces no es algo como que se acaba para el día 1 de junio o algo así, ¿no? Una de las cosas importantes de esto es que quien no se adapte como organismo va a fallecer. Es decir, el organismo que sea atacado por el virus, si no logra controlar el virus, entra en un estado de enfermedad crítica que lo pone en la muerte, ¿no? A esto es un mecanismo desde el punto de vista, digamos, biológico. Es una condición que se encaja dentro de los planteamientos de Darwin y de Wallace de la teoría de la evolución en los mecanismos de control de selección natural. No vamos a estar libres de este peligro hasta que no tengamos una vacuna y una forma de tratamiento efectiva. ¿Qué estamos haciendo? Pues que apenas andamos buscando a ver cómo podemos tratar el virus de las personas que están enfermas y todavía está remoto el que podamos tener una vacuna, ¿no? Con esto quiere decir que pues en estos meses vamos a perder amigos, familiares, conocidos, etcétera, y vamos a tener que adaptarnos a la idea de que esto puede pasarnos, de que sí está ocurriendo en nuestra comunidad, ¿no? Una de las tareas importantes que nos toca desarrollar es prevenir el contagio nosotros y mejorar nuestra salud nosotros, porque ya esto no va a ser responsabilidad de la autoridad. Esto ya no va a depender de si la autoridad llena las farmacias con medicamentos o no, porque pues no es el caso, ¿no? Aquí la cuestión es, bueno, qué es lo que vamos a poder hacer, qué es lo que estamos listos para realizar, de manera que podamos volver a actividades normales o eso que esperamos sean normales, ¿no? Vamos a ver qué información hay sobre las epidemias y las pandemias ya disponible. Y aquí quiero hacer mención importante a que por mucho que ustedes lean en Facebook, no sé, en los memes de WhatsApp o en el Twitter o lo que sea, la información que tenemos disponible se está gestando y se está gestando por parte de expertos científicos. Los chamanes, los magos, los brujos, esos que anuncian remedios maravillosos y que se unte, no sé, ungüentos de quién sabe qué y se tome té de no sé cuántos y frutas de no sé cuáles y demás, en realidad lo que están haciendo es explotar la creencia popular con respecto a remedios que parecerían tener sentido, pero que no necesariamente tienen fundamento, porque de hecho ahorita no disponemos del conocimiento probado para saber qué es lo que es efectivo. Quienes van a poder descubrir una vacuna para este virus, pues son los que están metidos ahorita, que son virólogos, que son epidemiólogos, que están trabajando
a marchas forzadas para identificar condiciones que pueden ser manejadas en el laboratorio para poder componer algo que estimule el sistema inmunológico de los humanos, ¿no? Son quienes van a poder también, son médicos pues y especialistas, quienes van a encontrar un tratamiento que sea efectivo, para controlar el virus, y también quienes están trabajando ahorita o quienes estamos trabajando ahorita para ver cuáles son las estrategias que son apropiadas para la atención a la salud mental de la gente, como se está gestando ahorita de problemática, tanto durante la pandemia como posteriormente. Esto también significa que pues, son expertos en tecnología quienes van a poder poner la vacuna a disposición, el tratamiento a disposición de todo el mundo. La tecnología es tan interesante que es posible que una vez que tengamos una vacuna, por ejemplo, es posible transferir la información por medios electrónicos de tal manera que esa información esté disponible en todo el mundo y pueda ser entonces fabricable en cualquier parte del mundo usando tecnología que deriva de la ciencia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ejemplo en Chihuahua se agrupó un conjunto de chavos que tenían impresoras tridimensionales y en 3 patadas se hicieron con un modelo para poder hacer mascarillas que están produjeron una cantidad muy grande de mascarillas en muy poco tiempo para hacer mascarillas de protección para el personal de salud. La transmisión del conocimiento, es decir, el modelo para poder saber qué clase de mascarilla y qué características debía tener la mascarilla para poder ser útil, se transmitió en cuestión de segundos, o sea, se compartieron los archivos y entonces hubo mucha gente que tenía la impresora que pudo empezar a producirlas y a regalarlas o a venderlas. Esa es la velocidad a la cual puede transferirse la información ahorita en el mundo. De esa manera podríamos llegar a tener información disponible de vacunas y de tratamientos. La ciencia, entonces, es una herramienta que nos permite acumular y hacer uso del conocimiento en este momento para la pandemia, de manera que podamos prevenir, dar tratamiento y dar recuperación a las personas que estén afectadas de esta enfermedad. Y lo que quiero hacer énfasis es lo que está ahorita determinando nuestra posibilidad de controlar esta infección es la investigación científica. Es importante entonces el voltear a ver a la ciencia para ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos acumulado? ¿Qué sabemos de los efectos del COVID sobre la salud mental? Pues no teníamos un COVID-19, entonces no podemos saber nada del COVID a menos que ahorita vivamos y recojamos información que nos permita sistematizarla, es decir, ordenarla de tal forma que podamos entender cómo está afectándonos el COVID. Pero lo que sí tenemos son antecedentes, es decir, información de otras epidemias que hemos padecido ya, que también son de coronavirus y que ya pasaron y que nos permitieron acumular información. Tenemos dos, el SARS y el MERS, el síndrome de afectación respiratoria aguda, severa, y el síndrome de Medio Oriente, del Medio Oeste, de tipo respiratorio. Esas dos son coronavirus también, pero son variantes del que tenemos ahorita. Podemos nosotros derivar mucha información. También tenemos, obviamente, información preliminar sobre el actual coronavirus. Sabemos que es un SARS, como el anterior, pero este es un COVID-2, es decir, es una variante. Y le llamamos COVID-19 a la enfermedad, primero porque se empezó a presentar en el año 2019. Tenemos entonces que hay un conocimiento acumulado sobre los efectos que pueden tener 3 cosas. La información que se transmite, que se comparte sobre las epidemias y las pandemias, las medidas de prevención y control que son efectivas, que nos permiten realmente controlar el contagio y reducir la cantidad de personas afectadas, que implican el confinamiento, el aislamiento social y la vacunación. Desgraciadamente todavía no tenemos vacunación, pero esperamos contar con ella. Y lo que sí tenemos disponible ahorita es el confinamiento y el aislamiento social como medidas de prevención y control probadas con efectividad para otras epidemias, ¿no? También el desarrollo de estrategias de atención hospitalaria. Ahorita hay protocolos que se montaron en los hospitales y en los centros de salud, en donde se tiene también la distinción de lo que sería el tratamiento general para la población que no requiere una atención más sofisticada y la intervención especializada. Y ustedes oyen en las noticias todo el argüende
de de la intervención especializada, pues ustedes escucharán una serie de comentarios acerca de si tenemos suficientes respiradores y sobre los medicamentos o las mezclas de medicamentos que son útiles, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con las estrategias de atención en el hospital. Tengo una solicitud de Adriana Hernández que quiere anotar el contenido que estamos compartiendo. No sé, Celeste, ¿qué vamos a hacer con la presentación? ¿Estás ahí? Ok, hay que ver luego qué es lo que podemos hacer. Por lo pronto, vamos a ver qué, pues no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Ah, es que para que yo anote. Bueno, por lo pronto no voy a anotar nada. Ok, tenemos que con respecto al COVID-19 tenemos un problema. Tenemos que cachar cómo son los efectos de la exposición a esta epidemia, tanto de las personas que no están contagiadas, de las personas que no tienen problemas de salud, los trabajadores de la salud, es decir, las personas que están ahorita atendiendo a pacientes en donde hay que exponerse al contagio, y los efectos en personas que son contagiadas, pero que unos no tienen síntomas, otros tienen síntomas moderados, otros tienen síntomas graves, otros son familiares de personas que están padeciendo el trastorno y otras son personas que han perdido a sus seres queridos por el trastorno. Todas esas son diferencias o son condiciones que diferencian el modo como esta enfermedad afecta a la salud mental. Vemos entonces que hay causas o detonantes que afectan la salud mental. Vamos a ver algunas de ellas en el caso de pandemias y epidemias. Tenemos tres principales fuentes. Claro que de aquí se derivan un chorro de detalles, ¿no? Pero tenemos la información. Sabemos que existe la pandemia, sabemos que es una crisis, sabemos una bola de cosas con respecto a esto. Tenemos, por otro lado, la instrucción de quedarnos en nuestra casa, de que se suspendió la escuela, se suspendieron las actividades laborales, se suspendieron las posibilidades de ir libremente al parque, al supermercado, a las tiendas, etcétera, ¿no? Esa es la cuarentena. Y tenemos también la restricción en lo que son los síntomas de quienes pudieran estar ahorita afectados, o sea, quienes empiezan a sentir que tienen en efecto la enfermedad, ya sea de manera leve, de manera grave o moderada. Sabemos que la mayoría de las personas no van a desarrollar enfermedades mentales, incluso no van a enfermar de COVID, aunque se contagien. Tenemos una cantidad grande de población que podemos asumir que va a estar sana. Sin embargo, sí tenemos también una porción de la población que va a ser afectada. Por ello podemos esperar que haya un aumento en el futuro inmediato de trastornos que están relacionados con la pandemia. En otras palabras, esto no va a afectar a toda la población, pero sí a muchas personas que no estarían afectadas si no estuviera la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que afecta? Yo creo que ustedes se han dado cuenta por ahí, ¿no? De que la gente se sale a hacer colas para comprar cerveza o la gente anda ahí, pues menseando en la calle y uno dice, bueno, ¿qué no entienden? ¿Tan tontos o qué les pasa, no? Tenemos que entender cómo son los determinantes que hacen que la gente colabore con la instrucción que da la autoridad. Hay por lo menos 4 determinantes que hemos identificado en experiencias a nivel mundial, en estudios de gran escala, en donde tenemos la percepción de riesgo por parte de la población afectada, las circunstancias de la vida que tienen las personas que están siendo afectadas, los problemas que están relacionados con el trabajo de las personas afectadas y la opinión que tienen familiares que tienen influencia sobre otros, o los amigos que tienen influencia y los voceros públicos que tienen algún nivel decente de credibilidad. La identificación de esas facilitadores o barreras para que se cumpla con las instrucciones de la autoridad es importante, porque al identificarlos podemos abordarlos y podemos trabajar de manera que estas no se vuelvan una barrera, sino que sean condiciones que faciliten el que la gente acepte o acate las instrucciones, ¿no? La percepción de riesgo, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ahí hay gente que no identifica la amenaza, ¿no? O sea, se pregunta si el virus existe y en realidad piensan, pues no, el virus no existe, pues yo no veo a nadie muerto en la calle, tan tontos, esto no es cierto, ¿no? Hay otros que claro que identifican el virus o que por lo menos no lo han visto,
no son como Santo Tomás, ¿verdad? Que quieren ver para creer, y pueden entonces confiar en la información y entonces asumen que sí existe el virus y toman medidas de precaución. La otra es la cercanía de la amenaza. Ay, ese virus es de China, ¿no? Entonces aquí en mi pueblo, pues ni al caso. ¿Está en mi comunidad o creo que está en mi comunidad o no creo? La otra es la vulnerabilidad. Soy persona de riesgo. Yo soy bien fuerte, yo soy muy sano, yo estoy a todo dar, a mí nunca me da nada, yo no me voy a enfermar. O soy de esas personas que todo le pegan, de que si hay un infectado por ahí en el salón, yo salgo cargando también el bicho, etcétera. ¿Qué onda conmigo, no? ¿Cómo me enfermo yo? ¿Qué tan susceptible soy a enfermarme? O tengo factores de riesgo, a lo mejor, ¿no? Tengo debilidad en el sistema inmune, o tengo facilidad para pescar infecciones o algo por el estilo. Tengo también un elemento que aquí empezamos a tocar ya cuestiones de salud mental. Tengo recursos de afrontamiento, es decir, tengo capacidad para adaptarme a los cambios que implica esta situación. Tengo estabilidad económica, tengo satisfechas o posibilidades de satisfacer mis necesidades, por lo menos las muy básicas. Tengo experiencias previas, es decir, ya he pasado por una situación como esta como para haber aprendido algo. Cuento con una red de apoyo o estoy sola. Tengo estabilidad emocional, es decir, me preocupo muchísimo o soy más o menos ecuánime. Me preocupo pero me recupero, o sea, ¿cómo soy? Y luego, ¿qué condiciones tengo yo en mi manera de ver el mundo, en mi manera de interpretar lo que me pasa para generar salud? Eso se llama salutogénesis. ¿Qué capacidad tengo para generarme salud? En las circunstancias de la vida podemos hablar de que hay muchas situaciones que pueden ser demandantes y que estaban antes de la pandemia. Situaciones sociales, económicas, básicas, escolares, familiares, emocionales, de seguridad. Esas son condiciones que ya me ponen a mí en riesgo. Es decir, yo ya entré a la pandemia con alguna desventaja. La otra es la contraria, cuando yo tengo ahorro de recursos emocionales, donde tengo ciertos elementos que me hacen fuerte, o que tengo capacidad de sobreponerme a niveles de deterioro que ya están presentes, que ya aprendí. Tengo también la posibilidad de estar en condiciones de discapacidad o de tener algunas limitaciones físicas por una enfermedad transitoria o una enfermedad crónica, aunque no sea considerada como discapacidad. Tengo algunas vulnerabilidades de salud, como por ejemplo deprimido mi sistema inmunológico o temporalmente estoy lastimada o algo así. Y la otra es, soy estudiante de fuera, por ejemplo, o estoy en condiciones en donde mis familiares más importantes no están conmigo, estoy solo, no tengo mis redes, mis cuates o las redes de apoyo en las que puedo confiar, son pocas o son muchas. Estas circunstancias son variantes entre las personas y determinan también la manera de responder o la manera como uno se afecta. Tenemos también problemas relacionados con lo que sería el trabajo, ¿no? Si estaba empleada, si estaba desempleada, si estaba empleada y me quedé desempleada, si ahora estaba desempleada pero logré conseguir algo porque resulta que andan contratando de cosas que sí puedo hacer. También puedo tener situaciones de problema porque mi empleo es precario o mi ingreso es muy limitado. A lo mejor tengo acceso a servicios de salud por el empleo y al perderlo lo pierdo. Tengo dependencia del mercado, es decir, lo que yo trabajo está condicionado a que la gente ande en la calle. No tengo permanencia o si la tengo. Tengo un nivel de solvencia económica que me permite vivir de ahorros estos 2 meses o 3 meses, o tengo manera de hacerme una adaptación y ganar dinero por otro lado. A lo mejor tengo deudas y tengo que pagarlas, o me estoy endeudando y no sé cómo voy a hacer para pagar después. Y luego a lo mejor trabajo en lugares en donde es de riesgo, donde tengo mucho contacto con el público y puede ser problemático el que yo continúe como estoy, ¿no? Todos esos varían entre las personas nuevamente y generan también diferentes maneras de responder a los lineamientos, a las solicitudes de la autoridad, ¿no? Tenemos también la opinión de familiares o de personas que tienen influencia y la credibilidad de los voceros públicos. Tenemos que la información, para hablar de que sea de buena calidad, debe ser clara, es decir, todo el mundo debe entenderla, incluso los más onzones. Debe ser precisa, debe ser oportuna, no interesa una información que es válida de la semana pasada, debe ser también pertinente, es decir, debe ser referida a lo que a mí me importa, a lo que es ahorita necesario saber. La credibilidad de la autoridad y en sus voceros es importante.
En la medida en que no podamos confiar en la transparencia, la precisión, la exactitud, o pensamos que nos ocultan información, en esa medida la información empieza a convertirse en un problema. La incorporación entonces de esa información de calidad buena, mediana o mala, se va a incorporar al sistema de creencias personales y de grupo. Y en la incorporación a ese sistema de creencias personales se va a convertir en interpretada. Si yo desconfío de la autoridad, lo que diga la autoridad lo voy a tomar de una manera muy diferente a si sí confío en la autoridad. O si confío en la autoridad, en cierta autoridad y en otra no. En ese sentido, la incorporación de la información a un sistema de creencias personales o creencias compartidas entre grupos de personas es también una condición importante a tomar en cuenta para presentar la información. Tenemos entonces que hay afectaciones a la salud por estas condiciones que estoy mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que van a afectar? ¿Qué es lo que va a afectar la cuarentena per se? Uno, nos va a afectar en el cumplimiento de instrucciones. Va a haber variación. Nos va a afectar en las posibilidades de convivencia y de recreación. Yo creo que todos lo estamos viviendo, en actividades laborales y de crecimiento socioeconómico, en educación y capacitación. Todos estamos ahorita padeciendo de ese tipo de afectaciones. ¿Qué tanto nos cambian las actividades cotidianas? ¿Qué tanto nos afectan nuestros objetivos, nuestros intereses o metas de desarrollo personal y social? Es también parte de la problemática. Aquí no podemos hablar nada más de si tenemos escuela o no, y de si vamos al trabajo o no, si podemos salir a las tiendas. Estamos hablando de mi rutina, estamos hablando de mis expectativas de desarrollo, estamos hablando de mi sensación de bienestar, estamos hablando de cómo me muevo ahora si tengo discapacidad, si tengo problemas previos de salud y si tengo limitaciones socioeconómicas, cómo me adapto a los cambios. Esos son aspectos importantes que están siendo afectadas por la cuarentena. Todos esos nos pegan en la salud mental. Cada uno de ellos nos ponen de buenas o de malas en términos de cómo se nos exige esta, digamos, adaptación al cambio, ¿no? Tenemos entonces que los efectos del confinamiento son que nos quedamos con recursos insuficientes o inadecuados, que tenemos información que a lo mejor no es adecuada o que nos falta, tenemos pérdidas financieras, tenemos incluso, que también hemos visto por ahí, estigma y en algunas personas la sensación de estar solos, particularmente las personas mayores tienen ahorita una vulnerabilidad mucho más alta por el confinamiento debido a que el estar solos puede significar el estar sin cierto soporte que tenían antes y que ahora el soporte que tenían a lo mejor, incluso si lo conservan, sea más problemático, ¿no? Eso nos genera una serie de efectos psicológicos. Uno es que empezamos a tener síntomas de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a tener pesadillas, empezamos a dormir mal, empezamos a sentir durante el día y a lo mejor venido de quién sabe dónde, palpitaciones, temblores, sensaciones de que se nos voltea el estómago, a lo mejor síntomas más intensos como temblores o ganas de vomitar. Esos son síntomas de estrés postraumático. Para algunas personas la pérdida, el cambio, la exigencia de adaptación es tan intensa que hay una reacción física que viene de lo que yo estoy experimentando como exigencia de adaptación y se convierte entonces en como un trastorno que puedo sentir en el cuerpo. Tenemos también, por ejemplo, afectaciones como la confusión. Ahora no sé cómo hacerle, no sé cómo voy a resolver, no sé lo que estaba haciendo ahora, lo tengo que cambiar, no sé ni para dónde, etcétera, ¿no? La otra es que puedo estar muy enojado. Puedo traer la chispa corta, no sé ni por qué. Puedo traer un genio del carajo que nadie me aguanta. O puedo hacer cosas que antes no haría y que, bueno, le molestan a los demás, ¿no? Puedo también estar tan preocupada por la infección que puedo estar láveme y láveme, o puedo estar atacada de que alguien no tenga cuidado o de que no haga las cosas como creo que debe hacerse, y puedo estar pues haciendo cosas para obligar a los demás y obligarme a mí misma a estarnos cuidando de la infección. También puedo estar muy frustrada y muy enojada porque no puedo salir, porque no puedo ver a mi pareja, porque se complica, incluso si tengo hijos chiquitos, el que si estoy separada, pues me los preste, no los preste. Estoy hasta aburrida porque no hay yo qué hacer, hay lapsos de tiempo en los cuales no encuentro qué hacer y tengo muchos pendientes, pero no hay yo cómo hacerlos, ¿no?
Estos efectos pueden ser de larga duración y pueden incluso presentarse después de la cuarentena, ¿no? Creemos que si se fijan a la pregunta si esta pandemia, esta cuarentena nos afecta a todos por igual, pues la respuesta es no. No nos afecta por igual. A unos nos afecta mucho más, a otros nos afecta menos, y a algunos nos afecta en unas dimensiones y a otros en otras. No es igual. Eso quiere decir que para ver cómo nos afecta la salud mental esta epidemia o el COVID, tenemos que analizar las condiciones personales particulares de los individuos. Y bueno, a lo mejor hay grupos de personas que comparten algunas condiciones y ahí podríamos abordar el análisis de los efectos, digamos, como grupo que pueda tener esta cuarentena en esas personas, ¿no? Tenemos entonces que cuando analizamos los estudios que se han hecho, consideramos lo que sabemos de la cuarentena del SARS, podemos ver que en la población en general, la cuarentena, el confinamiento, lo que produjo fue confusión, miedo, enojo, duelo. Duelo quiere decir este dolor de la pérdida, este cambio en mis emociones y este sentimiento de sentirme, este sentimiento desagradable de que pienso en lo que perdí y no puedo reponerme, ¿no? La insensibilidad, es decir, ponerme como la concha y no querer saber nada de nadie y no me importa, o el insomnio producido por la ansiedad de pensar en qué va a pasar, qué está pasando, cómo le voy a hacer, qué tan peligroso es lo que estamos sufriendo en este momento, sea un contagio o sea nada más la expectativa, ¿no? Curiosamente, cuando analizamos grupos poblacionales, resulta que los universitarios, al comparar los que estuvieron en cuarentena y los que no, resulta que no vemos diferencias. Se vieron afectados por igual, no muy afectados, por cierto. Se vieron más afectados otros grupos poblacionales que los universitarios. Entonces, pues si ustedes son universitarios, creo que pueden sentirse felices de que probablemente correspondan a que no van a ser muy afectados por esta cuarentena. A largo plazo, la población en general, digamos que se afectó, se conservaron síntomas de ansiedad, de enojo, y incluso 4 a 6 meses después de que se había terminado la cuarentena, todavía los síntomas estaban presentes, aunque se habían reducido en ansiedad y en enojo principalmente, ¿no? Con esto lo que podemos esperar es que lo que nos va a ocurrir en esta cuarentena, pues es probablemente algo parecido, ¿no? Cuando hablamos de relaciones causales, ya no de estudios cualitativos, o sea, descriptivos. Estamos hablando entonces ahora de la identificación de relaciones causa-efecto, ¿no? Pues resulta que 3 años después del SARS vemos un aumento de alcoholismo y de adicciones a fármacos que está vinculado como relación causal, o sea, está provocado por la cuarentena y por haber trabajado en lugares de alto riesgo. Esto es algo serio porque vamos a tener que atender a las personas que se vean en la situación de requerir alcohol o fármacos para poder sobrellevar la experiencia que pasaron de esta pandemia, ¿no? Los comportamientos de evitación los observamos además en gente muy específica, particularmente gente que estuvo trabajando, prestando servicios de salud. El minimizar el contacto con los pacientes, particularmente los que tosen o estornudan, quiere decir que los médicos, las enfermeras, a la hora que ustedes tosan o estornuden, van a querer salir corriendo. A lo mejor no lo hacen, pero van a sentir esa necesidad. Van a ausentarse del trabajo evitando lugares cerrados o con mucha gente, incluso lugares públicos. Van a mantenerse lavando las manos y estar desinfectando continuamente, más allá, a lo mejor de lo necesario. Y lo que observamos es que el personal de salud que estuvo en cuarentena, además, en el SAR, pues conservaron estas reacciones de nervios, ¿sí? Durante muchos meses más después de que ya habían regresado a la normalidad. Tenemos que, en términos de la calidad de información en el SARS, lo que vimos es que cuando la información es de baja calidad y hay mala coordinación entre las autoridades de salud pública, se generan entonces lineamientos poco claros o insuficientes acerca de qué es lo que hay que hacer. Eso causa confusión en las personas acerca del propósito de la cuarentena y por consiguiente el incumplimiento de las medidas que se piden y además causa estrés en la población en general. La falta de claridad sobre niveles de riesgo
sobre la falta de transparencia y el engaño de parte de las autoridades, como ocurrió en algunos, como está ocurriendo de hecho en algunos países, genera temor. La gente empieza a pensar en lo peor cuando se dan cuenta que esto efectivamente está ocurriendo y por consiguiente aumentan los síntomas de estrés postraumático que les había señalado antes, ¿no? Tenemos también que las noticias sobre, por ejemplo, los fallecimientos, que eso lo tenemos todos los días, ¿no? Tenemos una mañanera y tenemos también en la televisión y en el radio información sobre los fallecimientos, los contagios, etcétera. También tenemos noticias sobre el cierre de negocios, sobre la reducción de actividades, sobre el confinamiento prolongado y que no sabemos cuándo se va a acabar. Eso generó, con respecto comparado pues con la pandemia, con la epidemia del SARS, ansiedad y temor en la forma de insomnio, de pesadillas, de palpitaciones, de pensamientos perturbadores y recurrentes, esos que no se los pueden quitar de encima, y comportamientos de sobreprotección, el andar encima de los niños o encima de los demás, cuidando que no se vayan a contagiar. Generó también agresividad, la intolerancia, la inflexibilidad, la irritación, los conflictos, y de hecho, pues uno de los impactos que estamos viendo ahorita de esto es el aumento en la violencia intrafamiliar y en la violencia de pareja, ¿no? Tenemos la apatía también, que tiene que ver con la pérdida de rutinas, con el dormir demasiado, con el estar desmotivado, con el posponer las cosas. La procrastinación se refiere a cuando uno tiene un chorro de pendientes, si uno los deja, hasta que llega un momento en el que hay que hacerlo a gorro porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Eso es procrastinación, se aumenta este tipo de reacciones, se pierde la alegría o se pierde el placer por las cosas. La otra que vimos es la incredulidad, esta negación de no es cierto, esto es puro cuento, esto es un invento de los marcianos, nos quieren poner un chip con el virus, con la vacuna y nos van a vigilar, este mendigo de Bill Gates, etcétera. El desapego emocional, que es a mí que me importa, yo no me intereso, pues a mí nada más no se me acerquen ni me hablen, ¿no? O el fatalismo, ya se acabó el mundo, ya no vamos a regresar jamás, esto está espantoso, yo me quiero bajar de este planeta, etcétera, ¿no? Los estresores sociales que llevan a trastornos psicológicos son, de alguna manera, pueden durar incluso después de que regresemos a la normalidad. Cuando una persona o un grupo humano pasa por una experiencia durante la cuarentena de no recibir los suplementos que necesita, cuando recibe información ilimitada o errónea, cuando sufre pérdidas laborales o financieras importantes que le cambian el nivel de vida, y cuando tiene incertidumbre sobre el contagio y sobre el fin de la pandemia, todos esos son condiciones estresantes que van a generar ansiedad, que van a generar problemas emocionales en una porción de la población. Y mientras más cercana esté la experiencia, pues más importante es la afectación. El aislamiento social es una variable muy importante en este caso. Estamos pretendiendo que la gente se quede en casa. Para algunos eso significa quedarse solos. Para otros significa sí quedarse acompañados, pero a lo mejor no son acompañados con vínculos muy gratos. Eso va a generar que se separen, que se aíslen y vamos a tener entonces sentimientos de soledad. Los sentimientos de soledad por periodos prolongados producen una respuesta inflamatoria mucho mayor en el sistema inmune. Aunque esta respuesta sí es útil para combatir infecciones, y de hecho es una manera del cuerpo para defendernos, también es una condición que la hemos visto que es favorecedora de otras enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y algunas enfermedades cardiovasculares. La respuesta exagerada de tipo inflamatorio que se produce por sentimientos de soledad y esta tristeza que nos da de no tener compañía, de no tener con quién hablar, de sentirnos que nadie nos entiende y que no podemos compartir lo que sentimos con nadie, es algo que puede ser una respuesta que estamos viendo con algunos pacientes con COVID severo. Todavía no hay datos para pensar que eso se deba a soledad, pero la soledad puede favorecer una respuesta como esta. De ahí que en términos ya de información que tenemos disponible de otras partes, es que la soledad sí es muy peligrosa para la salud, es tan peligrosa como la adicción al tabaco. Y es peor que el tener problemas de sobrepeso, ¿no? Problemas de obesidad. La incertidumbre es otra problemática importante. Tenemos el contagio y qué tan graves nos vamos a poner si nos contagiamos, pues nadie lo sabe, ¿no?
Si ustedes no se contagian, pues saben que siguen bien. Pero si se llegan a contagiar, ninguno sabemos si nos va a pasar que nos vamos sin síntomas, o nos va a pasar que nos vamos a enfermar un poquillo, o nos vamos a sentir de la fregada durante un rato, o de plano vamos a ir a dar al hospital y a lo mejor no salimos. Nadie sabe esto. Ese nivel de incertidumbre genera mucho temor, genera mucha ansiedad. La incertidumbre del final del aislamiento. Pues nos han dicho que salíamos 15 cuándo, que igual siempre no, que 15 días más, siempre no, que 15 días más, y ahí no la llevamos, ¿no? O sea, todavía no sabemos cuándo vamos a pasar, pues, de estas etapas de confinamiento a alguna etapa de recuperación. Y también nos han dicho que incluso, aunque recuperáramos, no sabemos si vamos a continuar recuperando o vamos a tener que regresarnos si acaso hay un brote. O sea, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Esta incertidumbre nos genera desgaste, recursos emocionales, nos genera fatiga afectiva y eso generalmente se acumula, se intensifica y eventualmente se convierte en miedo. La frustración y el aburrimiento, aunque son condiciones que pudieran considerarse más leves, ¿sí?, se producen por las limitaciones de convivencia y de movilidad, se alteran las rutinas, se limita la variabilidad de las actividades cotidianas y se reduce el contacto social. Eso genera entonces que nosotros sintamos, por un lado, muy mal porque no puedo hacer las cosas que quiero y muy mal porque no hay lo que hacer. Las dificultades y barreras para llevar a cabo este tipo de actividades o actividades esenciales pudieran ser como las que llenan mi día, ¿sí?, como las laborales o las escolares, o resulta que se vuelven complicadas, ¿no? Ahorita estamos en virtual y alguna gente no se siente tan cómoda en virtual y otra gente a lo mejor se cansa o se siente mal de estar tanto tiempo sentado, etcétera, ¿no? Todo eso genera sentimientos de impaciencia y enojo que no son para nada buenos para la relación interpersonal. Entonces, si estamos acompañados con miembros de la familia y nos volvemos impacientes, enojones, estamos frustrados y aburridos, pues no va a ser muy fácil la convivencia, ¿no? Vamos a tener problemas de interacción, aunque no lleguen a escalar a violencia. Vamos a tener niveles de malestar en la relación interpersonal adentro de la casa. Tenemos entonces que cuando hablamos de qué les pasa a los contagiados y a los que nos cuidan, vamos a ver que tenemos perturbaciones graves, que pueden llamarse perturbaciones pues del estado de ánimo y de fatiga emocional, que generan eventualmente descuido y violencia, depresión, estrés, tristeza, irritabilidad, insomnio, estrés postraumático, enojo. Y en una muestra que se estudió de personas que habían estado atendiendo a pacientes con síntomas moderados, no necesariamente hospitalarios, encontraron que había una presencia del 73% de los encuestados de tristeza y de irritabilidad, más de la mitad. Tenemos entonces que esto también, el que yo sea quien cuida de otro, también genera problemas en mi estado de ánimo y por consiguiente, pues lo que llamamos problemas de salud mental, ¿no? Cuando alguien tiene experiencia previa en una cuarentena, resulta que algunos se afectan todavía peor en todas las dimensiones. Esto lo encontramos particularmente en personal de salud. Cuando ya tuvieron la experiencia de estar en cuarentena, les va peor. Experimentan más estigmatización también de la población en general, evitan sus tareas y tienen pérdida de ingresos también. Esos mismos trabajadores han reportado más enojo y molestia contra el público o contra las autoridades, muestran más miedo, frustración, culpa, sentimientos de desamparo, se sienten aislados, solos, nerviosos, con tristeza, con preocupación y se sienten menos felices. También esa población se preocupa más de estar contagiados y de ir a contagiar a otros, particularmente, obviamente, a sus familiares. Tienen más riesgo de incurrir en incidentes de ansiedad y de enojo. Y esto dura hasta más allá de 4 a 6 meses. Esto es lo que observamos en las epidemias que ya conocemos. Podemos esperar que esto nos ocurra con el personal de salud en la población en la que estamos ahora, vaya, en la situación que tenemos ahora. Una de las cosas que también hemos aprendido es que la cuarentena es muy necesaria para detener el contagio, pero mientras más larga es la cuarentena, pues son más perjudiciales para la salud mental. Las cuarentenas de más de 10 días,
generan sintomatología más intensa en enojo, en evitación, en estrés postraumático, etcétera, que las de menos tiempo. Entonces, podemos esperar que estos trastornos se presenten en la población y particularmente en quienes están en condiciones de mayor desventaja. Tenemos también que hay un creciente miedo a infectarse, infectar a la familia o infectar a otros, y eso es mucho más importante en las personas que ya pasaron por una cuarentena que en los que son novatones en esto, ¿no? También esas personas con experiencia se preocupan más y experimentan síntomas que puedan relacionarse con la infección y miedo a tener la infección, incluso se quedan así asustados hasta meses después. En particular, las mujeres que están embarazadas, pues obviamente tienen más preocupación por mantenerse sanas y por averiguar qué es lo que puede pasarles en caso de que estuvieran en la situación de contagio, ¿no? En términos de contagio, aquí tenemos cosas que todavía no sabemos bien, que son muy importantes. Los pacientes con SARS o con MERS no desarrollaron desórdenes psiquiátricos. Por lo menos no hay datos todavía de que podamos sostener la presunción de que hay desórdenes de ese tipo. Una minoría, sin embargo, sí ha mostrado confusión, depresión, ansiedad y pérdida de memoria e insomnio, que son síntomas de afectación del sistema nervioso. En un metaanálisis, es decir, un análisis en donde se buscan las relaciones causales, muestra que al mejorar la enfermedad, los recuperados experimentan estrés postraumático, depresión y ansiedad. O sea, sí hay afectaciones, no necesariamente el sistema nervioso, pero sí hay afectaciones emocionales importantes en las personas que han pasado el contagio, ¿no? Tenemos que en términos ya del COVID-19, estamos apenas aprendiendo que parece ser que invade el sistema nervioso. Es modificador de la forma como el sistema nervioso funciona y que es afectador de la forma como queda el sistema nervioso después de la invasión del virus. Es decir, es neuroinvasivo, neurotrópico y neurovirulento. Por su lado, el SARS y el MERS sí los hemos observado en el cerebro, es decir, sí pasan la barrera que protege al cerebro, que es una barrera difícil de pasar. Estos virus sí la pasan porque hemos visto la presencia a nivel de tejido cerebral y obviamente eso implica afectaciones en el tejido neural. Esta confirmación todavía no la tenemos para el COVID, pero se observan síntomas de confusión. Hemos visto pacientes, se están documentando pacientes con convulsiones y yo creo que ustedes han oído hasta en la prensa que la gente se queda sin sentido del gusto, del olfato, ¿no? Es anosmia. Y esto es más típico durante la infección aguda y esos son indicadores de que el virus está invadiendo el sistema nervioso central, es decir, está llegando al cerebro medio por lo menos. El tratamiento de pacientes con SARS es diferente del necesario para las infecciones que ya conocemos, el SARS-CoV y el MERS. La situación social, además, en la que regresan los pacientes de COVID es muy diferente de la situación social que había cuando el SARS y cuando el MERS, porque no había una crisis mundial, no había una pérdida económica y una afectación social tan importante. De tal manera que los que salen del contagio del COVID, una vez que se recuperan, no se recuperan a un mundo, digamos, normal, se recuperan una situación que todavía es de crisis. Eso también importa para su salud mental. Vemos que los pacientes hospitalizados, cuando los comparamos con SARS y MERS, pues duran más en cuidados intensivos. Son de mayor edad, tienen más situaciones estresantes en la vida, como en la atención médica y en la vida. En el caso de la médica, como la falta de ventiladores y en ocasiones falta de algunos medicamentos necesarios para el tratamiento y medicinas para después al regresar a casa y limitaciones económicas. Estos tres factores, la duración, la edad y las situaciones estresantes, aumentan el riesgo de trastornos psiquiátricos como la ansiedad, el estrés postraumático y la depresión. Y el permanecer mucho tiempo en cuidados intensivos, así como el uso del ventilador mecánico, también aumentan el riesgo de desórdenes psiquiátricos, especialmente desórdenes como el delirio. Con esto, pues, podemos ver que sí tenemos muchas razones para preocuparnos por la salud mental. Vamos a tener que pensar en atender personas con situaciones más o menos graves de trastorno y otras con no tan graves, pero que van a requerir intervención. Vamos a ver qué intervenciones tenemos ahorita.
La recomendación es, pueden empezar porque, bueno, ¿qué les decimos a las autoridades que son quienes manejan la información y que sabemos que la información es una fuente de generación, pues, de trastornos de salud mental, ¿no? Para poder mitigar el impacto de la cuarentena, tendríamos que mantener, pues, el aislamiento el menor tiempo posible. Eso, pues, bueno, es difícil, pero es algo que tendría que estarse analizando de manera continua. Hay que asegurar que la información sea de calidad. Necesitamos que la autoridad justifique el aislamiento y que dé una argumentación clara sobre cuáles son los protocolos de actuación. No es solamente decir quédate en casa, creo que es muy pertinente porque sí refiere a una acción concreta, pero necesitamos ampliar la justificación del por qué, para qué y cómo. No es solamente el proteger a los demás. Parece que eso a algunos no les importa tanto, ¿no? Hay que trabajar sobre las barreras para que la información llegue de manera que pueda tener el impacto que estamos buscando que tenga, ¿no? Hay que asegurar el acceso de todos a cubrir necesidades básicas y planear el final de la cuarentena. No podemos nada más estar atrapados en la situación que estamos enfrentando ahorita. Tenemos que prever cómo vamos a regresar y cómo vamos a recuperar, qué vamos a recuperar de una vez que esto termine, ¿no? Y la autoridad tendría que estar considerando esto. También es apropiado que la autoridad pueda apelar al altruismo y que recuerde al público los beneficios de la cuarentena. Sí, es muy apropiado y agradecer el sacrificio, pero necesitamos atender estos otros 3 puntos anteriores para que eso tenga efectos, para que esto realmente produzca lo que esperamos, que es que la gente cumpla con las condiciones que se requieren ahorita y pueda recuperarse una vez terminadas, ¿no? Los servicios que podemos ofrecer a quienes están en cuarentena, o que la autoridad podría ofrecer, es, pues sí, la conferencia diaria que tenemos, por ejemplo, que esto podría ser aplicable porque lo ha sido en cuarentenas en donde no toda la población está en confinamiento, como es el darle información actualizada sobre el virus. Esto aparentemente nuestras autoridades han estado haciéndolo, pero necesitamos ver cómo se va a hacer la prevención, cómo se va a hacer el tratamiento, cómo evoluciona la epidemia de manera cotidiana, ¿no? No solamente las cifras de muertos y infectados. Necesitamos retroalimentación sobre la calidad de los apoyos que se prestan. Necesitamos saber si el Estado o la Federación está prestando apoyo de algún tipo y qué piensan los usuarios, qué piensa la gente, para que el Estado pueda responder a lo que la gente está necesitando, ¿no? Tendrían los afectados que poder hablar con la autoridad sobre las medidas que se están tomando y que son de interés para la recuperación. Ahorita se habla de las personas de negocios, ¿no? Tenemos que hablar de qué va a pasar con nosotros en educación, qué va a pasar con los estudiantes que están ahorita terminando, qué va a pasar con el próximo semestre, qué va a pasar con la carrera de cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos que, es esencial mantener la vinculación social y la comunicación, especialmente con los adultos mayores. Se necesita mantener la comunicación con los otros, es decir, entre nosotros, los amigos, los familiares. Necesitamos generar esta comunicación porque en caso de que dejemos aislada a alguien o aislado a alguien, se va a generar ansiedad y se va a asociar con un trastorno que va a durar mucho más tiempo. En particular, la población de personas mayores que están en aislamiento y que no tienen una ocupación concreta, esos abuelitos, ¿sí? Pues pueden ser afectados por demencia senil y depresión de manera importante y que va a ser difícil recuperarlos en caso de que sean afectados por esta contingencia, ¿no? Por otro lado, pues hablamos de los efectos fisiológicos que son deteriorantes de la soledad y que se pueden prevenir con una conexión social activa. ¿Qué quiere decir eso? Pues una conexión social en donde conversemos, donde me hablen y me contesten, donde yo pueda decir las cosas que me importan y yo escuche al otro decir también lo que le interesa. Eso es esencial para mantenerse emocional y físicamente saludable. El apoyo social a distancia y por medios electrónicos pues es una forma de solucionarlo, ¿no? Pero no es la única. También podríamos hacer visitas, digamos, en la banqueta, ¿no? Tenemos entonces que hay herramientas personales para enfrentar y para adaptarnos. El afrontamiento, que es el término que se usa en psicología para decir cómo le voy a entrar al problema, ¿no? Implica que yo pueda, por ejemplo, tranquilizarme. Una manera es la meditación. Que yo pueda controlar la ansiedad, que es usando una respiración profunda, diafragmática, que hay que aprenderla. Puedo trabajar centrándome en aquellas cosas por las cuales puedo estar agradecido, en vez de pensar en todo lo que no tengo.
que pensar en lo que sí tengo y en lo que puedo agradecer es una forma de construir resiliencia, es decir, esta capacidad de recuperarme de la adversidad. El establecer rutinas cotidianas que pueda respetar, adaptadas, nuevas, que me permitan entonces responder a las nuevas circunstancias y mantenerme haciendo ejercicio aerobio al menos 15 a 30 minutos diarios. Esto es curioso porque uno pudiera pensar, pues el ejercicio es para no engordar, ¿no? No, es para mejorar el estado de ánimo. El obtener el mayor control posible sobre la propia vida y sobre el ambiente es una forma de adaptarse, es una forma de acomodarse a los cambios y no pretender entonces conservar lo que hacíamos antes porque era bueno en una situación en donde eso ya no es pertinente, ¿no? Necesitamos adaptarnos a la situación nueva. En términos de salutogénesis, podemos hablar de que las experiencias vitales modulan el sentido de coherencia que tiene una persona, es decir, qué tanto lo que digo y lo que pienso y lo que hago son coherentes. El entender e interpretar el mundo, el orientarme a objetivos, el construir lo que quiero lograr con acciones, así tenga que desmenuzarlas en partecitas chiquitas, es una forma de mantenerme coherente, es una forma de generarme bienestar y salud. El sentido de coherencia ayuda a determinar el movimiento, el traslado de una persona en el continuo de estar muy mal a estar mejor y a estar cada vez mejor, es decir, a transitar del malestar al bienestar, movilizando recursos de afrontamiento. Eso es algo que lo sabemos, o por lo menos que lo hemos trabajado en modelos de prevención de salud mental desde 1979, con algunas incorporaciones interesantes en el 90, pero que son perfectamente pertinentes ahorita. Tenemos que el origen del asunto, de la manera de originar salud, es mantenernos conectados con nuestros objetivos y metas, dándole propósito y significado a nuestra vida. El tener yo un plan de qué es lo que quiero lograr en este periodo, qué quiero sacar esta semana, qué quiero sacar la semana que entra, hacia dónde va este mes de pandemia. Eso le da propósito y tiene entonces la virtud de darle significado a lo que hago en lo cotidiano. Eso me permite generarme esta capacidad de adaptación y de sobrevivencia que necesito para recuperarme de los impactos negativos de la pandemia. La idea entonces de sobrevivir a un problema como este, ¿sí?, acaba siendo una generadora de la sensación de logro y del sentimiento de, si pude con la pandemia, ¿por qué no puedo hacer después, no? La flexibilidad para la convivencia con los demás es fundamental cuando lo que tengo son restricciones que me obligan a vivir con alguien o con alguienes con los que no me llevo tan bien, con los que tengo alguna clase de roce. Los problemas que tenía antes, lo más seguro es que nada más se han agravado y lo más seguro es que se sigan agravando a menos que yo adopte una posición de flexibilidad. La flexibilidad es un preventivo del conflicto. El desarrollar nuevos hábitos, no tratar de conservar nada más los viejos hábitos porque eran buenos, les insisto, sino el acomodarme a las nuevas circunstancias. A lo mejor yo me bañaba a la misma hora todos los días, pero ahora resulta que somos 3 bañándonos al mismo tiempo. Pues vamos a tener que organizarnos. Teníamos una sola computadora para todos o algo así, ¿no? Tenemos que desarrollar nuevos hábitos. Tenemos que asegurarnos de que haya un orden en el descanso, la alimentación, el ejercicio o la actividad laboral y escolar. Esto implica el acomodarnos a este nuevo ambiente, de nuevas restricciones, nuevas condiciones. La apertura para acomodar las diferencias, que implica el que yo modifique y entienda modifique mis expectativas y entienda las expectativas de los demás, los intereses no solo los míos, los de los demás también, las prioridades mías y las de los demás. El entender estas diferencias y el adaptarme a ellas me permiten entonces el generar una condición saludable dentro de mi casa. El soltar el control entonces sobre las demandas y el no imponer demandas a los demás es fundamental para poder generar una convivencia sana, armónica, con la gente con la que tengo que convivir y que a lo mejor no es fácil, ¿no? Tenemos entonces que, bueno, cuando la situación se pone complicada y cuando se vuelve muy difícil de mantener esto, pues vamos a hablar entonces de terapia. Ahorita hay disponible la posibilidad de recibir terapia virtual. En la facultad tenemos
una psicóloga que se está haciendo cargo de atender a la gente. Yo también estoy atendiendo personas en virtual y el abordaje que resulta ser, de acuerdo a lo que hemos también acumulado como información útil de otras pandemias, es que la terapia cognitivo-conductual puede ser la más efectiva para sacarnos adelante de los problemas que tenemos ahorita. Esa terapia permite identificar lo que la persona está pensando acerca de la situación, el analizar cómo ese pensamiento influye en los sentimientos y las acciones que esa persona emprende y luego identificar cuáles son las acciones que hay que conservar, las que hay que cambiar y cómo hacerle, ¿no? La efectividad de este tipo de intervención se ha probado con astronautas, con marinos en alta mar, con exploradores en la Antártica, que permanecen en confinamiento en estaciones de investigación, en estaciones en donde el aislamiento es completo y especialmente con personas también se ha usado que estuvieron en cuarentena en las epidemias de SARS, de MERS y de H1N1. Esto quiere decir que tenemos una herramienta con calidad probada que podemos utilizar en caso de que las recomendaciones anteriores no resuelvan del todo la situación. En conclusión, podemos ser selectivos con la información. Es bien importante. Necesitamos filtrarla de manera profesional con la visión de la ciencia. No caigan en manipulación de chamanes y de brujos y de magos y de gente que puede hacer dinero porque está generando alguna respuesta en el público y que no les va a ofrecer soluciones realmente. Esta visión tan golpeada por los políticos de la ciencia, ¿no? En donde en el mundo, vaya, y no digo en México, en el mundo entera, en donde los discursos políticos son simplistas, son mágicos, y los escuchamos en los medios, ¿no? En donde o se inventan remedios, como hay un presidente por ahí que dice que la hidrocloroquina es muy maravillosa y que la evidencia científica dice que pues no ni al caso, o con formas en donde se descalifica a los expertos, como por ahí otro presidente que dice que no se necesitan ingenieros para construir casas, en donde la descalificación que se hace del conocimiento técnico, del conocimiento científico es impresionante. La desesperación lleva a la gente a buscar remedios preventivos y tratamientos en donde sea, y a creerse lo que sea, pero eso lo que hace es ponerlas en riesgo por ignorancia. Tenemos que ser precavidos con la información que vamos a utilizar. Tenemos que analizar las fuentes, tenemos que saber qué es lo que está sustentado, qué es lo que tiene evidencia, con qué de veras podemos contar. No podemos permitir que la sociedad, ni la nuestra ni otras, regresen a la magia. El precio de regresar al obscurantismo ya lo vimos en la Edad Media. Es demasiado alto. No podemos confiar en que nuestros usuarios, los de servicios de abogados, no cuestionen lo que están haciendo, porque como todos van a acceder a una cantidad de información muy grande con mucha facilidad. Y somos nosotros quienes vamos a tener como profesionales de cualquier área universitaria, somos quienes tenemos que distinguir entre magia y ciencia. No podemos permitir que la gente se crea cuentos, historias de chamanes y que no, por esa razón, no se atienda como es debido o no atienda como es debido a las necesidades. Y si necesitamos alguna vez actualización, ahora peor. Ya no hay marcha atrás en esto de acelerar la actualización continua. Este mundo está cambiando y esta pandemia nos cambió y nos va a cambiar el modo como estamos entrándole a los problemas en el mundo. Los profesionistas de más éxito van a ser los que cuenten con una práctica que esté actualizada de manera continua, esté basada en evidencias y que venga de todo el mundo. Ya no es local. La colaboración además es multidisciplinaria. Ya no es por gusto que vayamos a colaborar con otros profesionales. Ahora es nuestra manera obligada de trabajar. Necesitamos abrirnos a esta nueva manera de entrarle al conocimiento. Y pues con esto doy por terminada la plática. Estas son algunas de las materiales con los cuales armé la presentación y les agradezco mucho su atención. Ahora que por ahí está Celes. Sí, maestra, un momento, va a hablar parece que va a hablar nuestro director o ya Sí, Verónica. muy bien.
Lila dice que tiene una duda. Sí, por favor, leo el chat, pero yo no estoy tratando de abrirlo y no, parece que no. A ver. Permítame un segundo. Bueno, lo que se espera que ahora el director de Elena, pero dice, observo que están hablando, pero problemas técnicos. Uy. Para felicitar a la doctora por su trabajo, agradecer el tiempo que brinda. Gracias. Inés Alejandro Villalobos por ti. Muchas gracias. Y no me parece, me corroborar. Bueno, aprovecho, maestra, ¿Sí? compartirle su diploma. Gracias. Se lo van a hacer llegar vía físico, pero pues para que también lo vea aquí, permítame un segundo. Qué bonito, muchas gracias. ¿Perdón? Pero aquí va a cerrar la plática, deje nomás activar el micrófono. Listo, Vero, ya te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues primero que nada agradecer a la doctora por la valiosa información y participación sobre este tema tan importante a la situación que estamos atravesando. Creo que la mayoría a lo mejor nos sentimos identificados con alguno de los aspectos derivados del cambio de rutina pues que se están suscitando, ¿no? Entonces, qué importante identificar cuando estemos detectando algún problema en nuestro cambio de humor, en comunicación, saber canalizarnos con algún experto o apoyar a familiares, amigos, quienes estén sufriendo o estén a lo mejor atravesando por una situación. Y pues esta virtual, aparte de ayudar a que los alumnos sigan alimentando lo que es su carrera cultural, pues también sirve de actividad pues, para que la población universitaria, de no nada más nuestra unidad académica, sino de otras unidades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues puedan seguir comunicándonos, interactuando, así como el público en general. Entonces, pues, maestra, muchas gracias por abordar este tema tan trascendental y le hacemos extensivo el reconocimiento por conducto del maestro Luis Alfonso Rivera Campos sobre la conferencia que nos viene a impartir el día de hoy sobre la salud mental. Muchas gracias, es un placer y quedo a su disposición para si alguien quiere consultar algo, pues estoy en WhatsApp, ya saben dónde encontrarme o en el Facebook. ¿Sale?
Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todos. Igualmente, que tengan buena tarde. Buena tarde a todos.